Bienvenidos al podcast de Economía Circular del SEATS, una herramienta más de este programa para intercambiar ideas, para debatir, pero sobre todo una oportunidad para saber que podemos hacerlo mejor. Hola a todos. En este segundo episodio, la hoja de ruta nos llevará por los caminos del diseño sustentable hasta visibilizar las necesidades en la Argentina para avanzar hacia la circularidad en ese marco. Para ello hemos convocado a Maximiliano Cito, responsable del programa de huellas ambientales del Departamento de Sistemas y Herramientas para el Desarrollo Sustentable del INTI, experto además en ciclo de vida y con un rico historial como colaborador de diversas empresas en el desarrollo de productos. Escuchémoslos. Hola Maxi, muchas gracias por estar en este segundo episodio. Bueno, buen día, ¿qué tal? Y muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, vamos a empezar hablando de diseño. Y justamente lo que yo quería preguntarte es, ¿qué es el diseño? O sea, ¿en qué nos ayuda a mejorar los productos, los procesos, bueno, la vida en general? Bueno, es una pregunta un poco amplia, pero todo el tema que nos convoca, quizá voy a acotar un poquito a lo que llamamos el ecodiseño, ¿no? Que es un poco la parte de la disciplina que está como más enfocada en priorizar los impactos ambientales que tienen los productos. Y yo muchas veces cuando doy charlas al respecto, empiezo más bien por definir lo que no es ecodiseño o productos de ecodiseño. Y digo esto porque generalmente uno tiene una imagen de los productos ecodiseñados basadas en estas cosas que uno ve mucho en las revistas o en las ferias, ¿no? Donde ve las tapitas de gaseosas todas una al lado de la otra, o ve los viejos disquetes, ¿no? Que están agrupados y convertidos en portalápices y ese tipo de cosas. Y si bien eso podríamos decir que son esfuerzos loables por utilizar en definitiva algo que si no iría a la basura, la verdad que es una visión un poquito chiquita de lo que podría ser el ecodiseño, ¿no? Y quizá la manera más fácil de entender el ecodiseño es primero pensar en todos los productos, todos los impactos que puede tener un producto, ¿no? Y no digo obviamente, tal vez los más obvios que uno piensa es cuando uno tira el producto y se convierte en basura, pero en realidad un producto tiene muchos más impactos. Y para eso es bueno tener un concepto que se llama el pensamiento de ciclo de vida o el ciclo de vida de los productos, que un poco implica pensar un producto no solo en la etapa final cuando dejo de usarlo y lo tiro, sino desde que uno saca algo de la naturaleza, ¿sí? Lo convierte de alguna manera en materia prima, después lo procesa en un producto, se distribuye ese producto, tiene que llegar hasta el usuario, ese usuario de alguna manera lo utiliza y finalmente lo descarta, ¿no? Y a lo largo de todo ese ciclo de vida se van generando un montón de impactos ambientales en todas esas etapas, las llamamos nosotros. Y bueno, el ecodiseño de alguna manera lo que pretende es trabajar sobre los impactos ambientales que se dan en todo ese ciclo de vida, ¿no? Obviamente para mejorarlos, para reducirlos. Sí, ahora que mencionás justamente algo interesante que leí hace un tiempo por ahí es que en el diseño de los productos se definen como algo así como el 80% del impacto que va a tener ese producto. Era un dato creo que de la Comunidad Europea. Y justamente creo que viene a título de lo que vos también estás comentando, ¿no? Y me imagino que hay mucha conexión también con la economía circular en ese sentido. Sí, ese dato que vos conocés, que nosotros también lo damos bastante en charlas, efectivamente, es de la Agencia Federal Alemana, y lo que dice es que el 80% de los impactos ambientales se definen en la etapa de diseño de un producto. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque
en el momento que se está desarrollando un producto, que ese producto todavía no existe, se definen cuestiones como de qué materiales va a ser, qué proceso productivo o con qué proceso productivo se va a fabricar, de dónde van a venir esos materiales, si el producto, por ejemplo, va a utilizar algún tipo de energía durante el uso, qué tipo de energía, si va a ser pila, si va a ser a gas, si va a ser electricidad. Se define cómo es el producto, si, no sé, hay que hacerle mantenimiento o hay que separar una pieza para repararla, cómo va a ser esa separación. Se define, en definitiva, cuánto tiempo qué vida útil va a tener ese producto muchas veces, ¿no? Porque muchas veces un producto se termina descartando porque hay una parte, un componente que se rompe, por ejemplo. Se define también en el momento que ese producto después se tira, qué tan fácil o tan difícil va a ser separar esos materiales para que puedan efectivamente ser reciclados, si es que pueden ser reciclados. Todas esas decisiones, en definitiva, se toman cuando se está diseñando el producto, ¿no? Más allá de que lo haga un diseñador o otra persona, pero en definitiva, en esa etapa es donde se define todo eso. Por eso es tan importante, digamos, en relación a la definición de los impactos ambientales futuros que va a tener ese producto. Claro, totalmente. Y tengo una pregunta así de curioso, ¿no? O sea, ¿cómo es el día a día de un diseñador que está en el ecodiseño? O sea, ¿cómo se presenta un proyecto como una oportunidad? Por ejemplo, de repente hay una intención de lanzar un producto al mercado, entonces, ¿cómo empezás el trabajo? O sea, para tener una idea, ¿no? ¿Cómo sería ese análisis de los impactos, de cómo se puede reciclar cuando llega a su fin de vida? ¿Qué materias primas utilizar? Imagino que debe ser un trabajo de mucho análisis y de mucha información, ¿no? Sí. A ver, te diría que lo primero es tener una buena información de el tipo de producto que uno tiene que desarrollar, en qué etapa están los principales impactos ambientales, ¿no? Porque una cosa que sucede es que según el tipo de producto que se trate, los impactos ambientales pueden estar en distintas etapas de ese ciclo de vida, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si yo tengo que pensar en un lavarropas o en una heladera, bueno, yo sé que ese producto se va a estar usando muchos años y que durante la etapa de uso, todos esos años, ese producto para cumplir su función va a necesitar de consumir energía, o en el caso del lavarropas, agua, detergente, etc. Y bueno, yo voy a saber que probablemente en la etapa de uso, en ese tipo de productos, se van a concentrar mis mayores impactos ambientales. Pero a contramano, si yo estoy diseñando quizá, no sé, un mobiliario, el mobiliario para en la etapa de uso no tiene impactos ambientales. Y sí los puede tener en la fabricación o en la extracción de las materias primas, o quizá incluso en el transporte, si es un producto muy grande y que va muy lejos. Y la situación puede ser distinta si estamos hablando de productos de un solo uso. Entonces, lo primero es tener como claro en qué etapa yo tengo los mayores problemas, ¿no? Y para eso, bueno, hay varias herramientas. Quizá habrás escuchado del análisis de ciclo de vida, que tal vez la herramienta así que más fuerza tiene, pero también es como la más compleja, que permite o entrega una información detallada de dónde se dan esos impactos ambientales. Con esa información uno después puede tener una serie de herramientas más propias del ecodiseño que, según dónde estén esos impactos ambientales más grandes, me permite trabajar sobre eso, ¿no? Porque lo que pasa es que generalmente no hay tiempo para trabajar en todo, entonces uno tiene que de alguna manera elegir qué cosas priorizar. Claro. Solo de curiosidad también, digo, ¿alguna herramienta de ecodiseño cuál podría ser? Bueno, hay una que se llama la rueda de las 7 estrategias de ecodiseño, que bueno, ahí da una serie de orientaciones que están muy vinculadas precisamente a estas etapas del ciclo de vida que te mencionaba, ¿no? Entonces,
en función de ese diagnóstico que uno tiene, por así decirlo, con el análisis de ciclo de vida, uno después puede utilizar algunas de esas estrategias para mejorar o minimizar los impactos ambientales de un producto, ¿no? Súper interesante. Una cosa que también es interesante resaltar es que en muchas ocasiones la mejora en los impactos ambientales también redunda en un beneficio económico, ¿no? Para las organizaciones. Es algo que se da mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando uno mejora el packaging o mejora cómo se transporta ese producto, ¿no? Que obviamente hay un ahorro en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también hay un ahorro económico para la empresa. Sin duda, claro. Sí, sí. Es un enfoque, digamos, integral, digamos. No solamente uno puede considerar los impactos por ahí al ambiente, pero también hay impactos económicos, incluso sociales, que también eventualmente se podrían analizar. Vos sabés que en el programa nosotros estamos recorriendo justamente con las empresas y el sector privado este camino de la economía circular. Algunas quizá ya están más avanzadas, otras están recién, digamos, comenzando a diseñar su estrategia de economía circular, pero hay algo que, al menos mi impresión en Argentina, es que se ha puesto mucho esfuerzo en recuperar o en reciclar materiales, es decir, más hacia el fin de vida de los productos o de los servicios en general, pero hay todo digamos, un enfoque de modelos nuevos de negocio dentro de lo que es economía circular que tienen que ver con empezar quizá antes. Y creo que ahí en el diseño o digamos, hay mucho por hacer. No sé cuál es tu impresión, digamos, cómo es tu impresión de que en Argentina, cómo está el tema justamente de considerar el ecodiseño como un método, una disciplina, una herramienta fundamental dentro del sector privado, ¿no? Sí, coincido completamente con lo que decís, Mariano. Me parece que actualmente todo lo vinculado a la economía circular está como muy focalizado en realidad en tomar el problema al final, ¿no? Cuando ya está generado, y pasa por tratar de mejorar de alguna manera el sistema de gestión de residuos y tal vez aumentar el porcentaje de aprovechamiento que se le da a esos residuos, pero sí, en ese sentido el ecodiseño tiene muchísimo potencial para reducir o incluso eliminar esos residuos, ¿no? Claro. De vuelta, tradicionalmente, incluso, bueno, muchos diseñadores como pensaron y piensan los productos, bueno, los piensan básicamente para que pueda ser fabricado por una empresa que los contrata, y después lo que sucede una vez que ese producto sale de la empresa, no se suele pensar demasiado, ¿no? Sumo quizás se llega a pensar un poco en, bueno, que un usuario lo pueda usar bien para que después hable bien del producto o me vuelva a comprar el producto. Pero no se suele diseñar el producto pensando en lo que sigue después, ¿no? Claro. Es algo súper importante porque justamente en realidad la mejor manera de lo que sucede después pueda ser más fácil y más económicamente viable es que el producto ya esté pensado para claro. ¿no? O sea, en algún punto es que no debería haber diseñadores y por otro lado ecodiseñadores. Debería ser ya, digamos, la norma de algún punto. Absolutamente. Sí. De hecho, si uno escucha a diseñadores de hace décadas atrás, ya nos estaban hablando de esta problemática y en realidad, tal cual, el concepto de ecodiseño como tal, en realidad era diseño, ¿sí? El diseño tenía que contemplar incluso eso. Pero después me quedé con algo que mencionabas vos de los modelos de negocio y eso. Y también creo que ese es otro gran potencial que tiene el ecodiseño cuando se lo asocia a un cambio de modelo de negocios, ¿no? Y donde la organización un poco entiende esta mirada de pensamiento de ciclo de vida y puede abrir un poco esa mirada no solamente a la parte de lo que fabrica dentro de su kiosco, por así decirlo, y termina viendo que muchas veces en esos lugares que no suele ver es donde se presentan nuevas oportunidades de negocio y de ofrecer nuevos servicios y productos que también, digamos, traen beneficios económicos a esa organización, ¿no?
Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo lo ves aquí en Argentina, no? O sea, la cuestión de la economía circular por ahí en general, o más enfocado digamos, en la inserción del diseño en los negocios, ¿no? O sea, ¿tenés alguna percepción al respecto? O sea, ¿pensás no sé, que en los últimos años ha evolucionado, que está creciendo, que por el contrario es necesario fomentarlo más? ¿Cuál es tu impresión? Sin duda hay que fomentarlo más. Este, en ese sentido, creo que el Estado podría tener una pata importante para fomentarlo. Pero después, también me parece que hay empresas, si bien no son la mayoría, que están empezando a ver que justamente con esta nueva mirada les surgen nuevas oportunidades, ¿no? Para sus negocios o para encontrar nuevos nichos de mercado, etcétera, ¿no? Y sí, hay, digamos, distintos ejemplos. A mí siempre me gusta hablar, por ejemplo, de una empresa chiquita, bueno, que no es muy grande, que es bastante nueva acá en Argentina, que se llama Solar Mate, que desarrolló una especie de termo que tiene unas aletas que se abren y genera como una especie de horno de convección, ¿no? Donde permite calentar el agua para el mate sin tener que utilizar, digamos, energía fósil, ¿no? Como la que se suele utilizar cuando uno utiliza electricidad o gas. También hay, por ejemplo, no sé, una empresa que desarrolló, no sé, sabes lo que es un botalón, ¿sí? Son una especie de las pulverizadoras que hay en el campo. Esas máquinas tienen como una especie de brazos largos, ¿no? Que utilizan para pulverizar el campo. Bueno, esta empresa que se dedica a trabajar la tecnología de fibra de carbono, desarrolló uno de estos brazos, estos botalones, al ser de fibra de carbono y ser más livianos y tener más resistencia, puede hacer botalones más largos, ¿sí? Ajá. Y eso trae aparejado, por ejemplo, que un tractor necesita hacer menos pasadas para cubrir la misma superficie de un campo para pulverizarlo. Y eso redunda en una mejora económica y obviamente porque también una mejora ambiental, porque como ese tractor tiene que hacer un recorrido más corto, gasta menos combustible y genera menos emisiones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esas son parte de muchas de estas cosas que un poco te comentaba, de que aplicando muchas de estas cosas terminan dándose oportunidades de negocio nuevas, ¿no? Totalmente. Hay un componente nosotros estamos tratando de conectar en este recorrido que estamos haciendo la importancia de la innovación digamos, como puente para lograr sistemas más circulares, ¿no? Entonces, creo que aquí esto que vos mencionás tiene que ver con eso, ¿no? La búsqueda de la innovación usando herramientas como el diseño o el ecodiseño y la oportunidad de generar estos nuevos negocios que incluso como país también necesitamos, ¿no? Fomentar e incluso poder llevar a otras partes del mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que acá, bueno, hay también un tema, ¿no? de iniciativa, por ahí una organización de animarse a por ahí repensar ciertas cosas, incluso un modelo de negocios, con lo difícil que es, por supuesto, pero digamos, con esta mirada, ¿no? Del pensamiento de ciclo de vida, de ver todas estas etapas, del ecodiseño, de la circularidad de los productos, terminan ofreciendo realmente muchas oportunidades nuevas, ¿no? Sí. Hay un concepto también muy interesante que está relacionado a la economía circular y al ecodiseño, que es la servitización. No sé si lo puedes nombrar. No. Siempre se aprende algo nuevo y está bueno. Bueno, para mí, de hecho, dentro de las cosas que propone la economía circular, es de las cosas más interesantes y más novedosas, ¿no? Porque si había un problema, por así decirlo, que siempre tuvo y tiene el ecodiseño, es que al centrarse en cambiar los productos, no miraba el modelo de negocios de una organización, ¿no? Claro. Y muchas veces la situación que se da en una organización es que a la empresa
le da un beneficio económico vender más productos, entonces si desde el ecodiseño se le ofrece, por ejemplo, tener un producto que tiene una vida útil más larga, la organización tiende a creer que va a vender menos, entonces va a contramano de su beneficio económico. Exacto. En ese sentido, la servitización lo que propone es un poco de construir ese producto que es que le da la ganancia a la empresa, a la organización, y pensarlo más en términos de el servicio que da hacia el usuario y que esa facturación, por así decirlo, que se haga en función de la funcionalidad del servicio que le presta al usuario, ¿sí? Te pongo un ejemplo para que se entienda un poco más fácil, ¿no? Si uno, por ejemplo, compra una impresora, en realidad no es que quiere la impresora, quiere las hojas impresas. La impresora es como la tecnología que hoy existe para conseguir esas hojas impresas, ¿sí? Idealmente, si una empresa pudiese vender o ofrecer esas hojas impresas, posiblemente no necesitaría la impresora, ¿sí? Claro. Esto, por ejemplo, de hecho se da hace muchos años. Rolls-Royce, que es fabricante de turbinas de los aviones, sigue siendo propietaria de esas turbinas, ¿sí? Y lo que hace es factura por horas de servicio de esas turbinas, ¿sí? Pero eso es una forma de ver completamente distinta al negocio, ¿no? O sea, es un cambio de los sistemas que justamente, o sea, estoy pensando, ¿no? Ahora rápidamente, digo, también llevaría a cambiar la economía, ¿no? La forma en la que nos relacionamos con los objetos, también creo que hay mucho ahí también, ¿no? Como uno generalmente tiende a sentir que al tener un objeto, ser dueño de un objeto, bueno, se realiza por algo, y esto justamente viene a romper con eso, ¿no? Sí, pero además pensar en el beneficio ambiental que trae eso, ¿sí? Que es un poco donde apunta la servitización. La servitización lo que te dice es, si vos podés tener tu modelo de negocio de manera que tu beneficio no esté ligado a fabricar o vender una gran cantidad de productos, sino de horas de, digamos, de funcionalidad de ese producto, la misma empresa va a tener la motivación económica para hacer que ese producto no solo dure mucho tiempo, porque enviarlo va a ser un costo económico para la empresa, claro, sino que incluso le va a convenir que ese producto, por ejemplo, si hay una parte que se rompe, que sea fácilmente reparable, ¿sí? Entonces también va, en definitiva, a atraer que la misma empresa tenga, digamos, el incentivo para diseñar ese producto de manera que el mantenimiento sea rápido, que sea fácil, claro, que incluso lo pueda hacer el mismo usuario, en muchos casos. Sí. Entonces, un poco lo que tiene interesante la servitización es eso, es como que da vuelta a todo y dice, bueno, ¿cómo hago para que pueda desacoplar de alguna manera el beneficio económico de una empresa con esta cosa de tener que fabricar más productos? Eso súper interesante. Más interesante. Es como, da para hacer un capítulo, un episodio particular de este tema. Totalmente. Sabes que mencionaste que el Estado tiene un rol importante en poder fomentar, y yo un poco ya como para ir cerrando, la verdad es esta charla que me parece muy, muy enriquecedora y ojalá pudiéramos seguir mucho más tiempo. Pero una de las cosas que también estamos viendo un poco en el recorrido del programa y las conversaciones que estamos teniendo, e incluso con otras organizaciones, es que en Argentina suceden muchas cosas interesantes y hay mucho movimiento, mucha creatividad, pero también es cierto que a veces se presentan ciertas barreras, sobre todo para el avance de la economía circular. Entonces, estamos tratando de justamente identificar cuáles son esas barreras, cuáles serían las palancas que en realidad habría que movilizar para que Argentina despegue en este tema. Y bueno, mencionaste el Estado, entonces digo, como para ir cerrando nuestra conversación, te quería justamente preguntar esto. ¿Cuál te parece que pueden ser algunas de las palancas, incluyendo al Estado, que harían que estos temas, tanto de ecodiseño como de circularidad, despeguen, ¿no?, en el país? Bueno, sin duda el Estado tiene un rol importante en esto, en el sentido de que es responsable quizá de
debatir y generar cierto marco, ¿no?, de leyes que fomenten muchas de estas cosas. Pero también es cierto que, digamos, todos somos un poco responsables, ¿no? Digamos, después está el sector privado que de alguna manera tal vez poder incorporar estas miradas, estos enfoques nuevos, logra entender que con esto incluso va a tener beneficios económicos también, ¿no? Y de mayores oportunidades de nuevos mercados. Y después está obviamente nosotros los consumidores, o los usuarios, o bueno, las personas, ¿no?, que habitamos, que somos el conjunto de la sociedad, que también tenemos que entender que tenemos nuestro rol y que, por ejemplo, en muchas de las decisiones y de los hábitos sobre todo de cómo, no solo de qué productos usar, sino de cómo usarlos, tiene implicancias muy grandes en los impactos ambientales que se dan, ¿no? Claro. Y al respecto, por ejemplo, te puedo traer como ejemplo, hace poco acá en el INTI, terminamos un trabajo que hicimos, un estudio comparativo con esta perspectiva de análisis de ciclo de vida entre una taza reutilizable para tomar café al paso y el típico vasito descartable, ¿no?, que te dan. Y si bien en algunas situaciones la taza obviamente era mejor desde el punto de vista ambiental, porque obviamente se podía utilizar muchísimas veces y eso evitaba que se generen un montón de residuos producto de utilizar los vasos de un solo uso. También lo que arrojó interesante el estudio es que si esa taza incorpora los impactos ambientales de tener que lavarla, ¿no?, que el vaso descartable no lo tiene. Y que según cómo se da ese lavado, hay situaciones o escenarios donde esa taza reutilizable puede ser peor para el ambiente que el vaso descartable, ¿sí? Claro. Según el tipo de lavado que uno le hace, si es con agua caliente, cuántos litros utiliza, etc. Y ahí hay un ejemplo claro de cómo esa situación tiene estrictamente que ver, o sea, que un producto sea mejor que el otro para el ambiente tiene mucho que ver con el usuario, básicamente en este caso, cómo lo lava y el hábito de lavado. Sí, en definitiva el usuario somos los que toman las decisiones, desde comprar un objeto, cómo se usa y hasta cómo se dispone, ¿no? En definitiva, justamente como consumidores tenemos una responsabilidad enorme. Te agrego una cosita, Mariano, con esto que vos decís, ¿no? En ese sentido, sí, otra responsabilidad que tiene el Estado es ofrecer información, ¿sí?, para una adecuada toma de decisiones a los usuarios o a la sociedad. Eso sí es una responsabilidad, te diría, digamos, innegable para el Estado, ¿no? Tener como, digamos, sea mediante sellos ambientales o mediante, digamos, la herramienta que considere, pero hacer llegar a la sociedad la información para que pueda justamente tomar decisiones informadas, ¿no? Eso es muy importante. Sí, totalmente. Tenemos un camino interesante por recorrer hacia adelante. Maxi, te agradezco un montón. Muchas gracias por haber estado en este espacio y bueno, continuemos la conversación de otra forma, pero muchas gracias. Bueno, la verdad que se me hizo súper ameno y rápido. Siento que podríamos seguir hablando de un montón de cosas más todavía, Horas. Pero bueno, parece igual excelente y de nuevo agradezco la invitación. Gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Los esperamos en el próximo episodio de Podemos Hacerlo Mejor, el podcast de economía circular del SEATS, ideando un futuro sostenible.